Bien, chicos, pues iniciamos la grabación de la práctica número 2. Esta es la penúltima práctica que se va a realizar en el bloque. Posteriormente vendrá el examen y con eso terminamos semestre. Entonces, bueno, vamos a ingresar formato de fuentes y párrafos en Word, la que nos corresponde. Abrimos y vamos a abrir el archivo. Tenemos dos elementos que incluir. Uno es el ejercicio, que es como siempre las instrucciones, y el otro es un texto que necesitamos para poder realizarlo. Entonces abrimos primero el texto que nos solicitan, que es el uso de la tecnología. Lo abrimos, es un documento en Word. Recuerden siempre que los archivos aparecen con una franja en color amarillo. Nosotros nunca le debemos dar clic en el tachecito, siempre debe ser habilitar edición para que nos permita manipularlo. De otra manera es difícil que se pueda trabajar. Más bien no lo va a permitir, lo va a abrir como solo lectura. Y regresamos aquí y vamos a sacar las instrucciones, que es instrucciones para la práctica 2. Lo abrimos y bueno, ya lo tenemos aquí. El objetivo dice que es manejar formato y fuentes a los párrafos. Ya prácticamente mucho de lo que vamos a ver en esta parte ya se visualizó. Sin embargo, hay unas partes que quedaron por ahí inconclusas, entonces, bueno, vamos a visualizarlo. Tenemos aquí este elemento que nos dice que lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestra página. Entonces, yo estoy aquí en mis instrucciones, como siempre las vamos a minimizar un poco para poder trabajar el ejercicio al mismo tiempo. Tenemos aquí el archivo, que es este, y bueno, lo primero que tenemos que hacer es configurar. En estas ocasiones que fui al centro de cómputo a trabajar en presencial, vi que efectivamente las nuevas modificaciones que tiene Office son a veces diferentes y ya no nos vienen como nos vienen en otras versiones. Pero de una u otra manera es importante irse adaptando. Si yo veo que es lo que ando buscando, bueno, pues entonces me empiezo a buscar en todas las fichas que tengo en Word y en alguna de ellas debe de aparecer, solamente que seguramente ya con otro nombre. Entonces aquí tenemos la versión que tenemos aquí. Me dice que lo voy a encontrar en la ficha formato. Seguramente si no lo encuentran en la ficha formato, ustedes tendrán que buscarle de acuerdo a su versión de Office en cuál se encuentra, pero lo que sí es importante es que visualicemos que andamos buscando márgenes, porque vamos a configurar la hoja. Entonces vamos acá en la parte de márgenes. Aquí ya aparece en 2 porque yo lo cambié hace poco. Sin embargo, si no le llega a aparecer, usted tiene que irse a donde dice márgenes personalizados. Y aquí en márgenes personalizados usted tiene que buscar el margen que le solicitan. En este caso, por ejemplo, nos lo pide en 2. Vuelvo a repetir, yo ya lo tenía. Pero por aquello de que haya algunas personas que no lo tengan, bueno, deben de saber cómo obtenerlo. Entonces, márgenes en 2. El izquierdo lo vamos a tener también en 2. El derecho también en 2. Bueno, lo pueden cambiar de forma manual o pueden tomar estas flechitas e irlo haciendo. Cualquiera de ellas es correcto, pero aquí es un poco más tardado. Te pide que la orientación, esta es la orientación del papel, vaya en vertical, entonces te lo coloca en vertical. Si se lo pidieran en horizontal, pues aquí está la parte horizontal. Y aquí en donde dice papel, usted va a encontrar el tamaño del papel. Por lo regular, el que siempre viene instalado, pues es el carta, oficio, o si no lo encuentran como oficio, lo encuentran como legal. Y aquí está el carta. Si por algún motivo no lo llegasen a encontrar con el nombre carta, entonces lo buscan como 8.5 por 11 pulgadas y sería exactamente el tamaño que estamos buscando. Entonces aquí está. Si por alguna situación también no lo llegan a encontrar, entonces pongan el A4, es muy parecido
Al carta solamente me colocan ahí en su ejercicio que no pudieron encontrar el tamaño que se solicitó. Bueno, aquí está el carta y le damos a aceptar. Con esto ya quedó configurado nuestro documento, que son nuestros márgenes, el superior, el inferior, que está aquí en la parte de abajo de la hoja, y obviamente izquierdo y derecho. Esta es la primera parte que tenemos que desarrollar para que nosotros empecemos nuestro ejercicio. Entonces ya lo tenemos acá. En el caso de los que trabajan teléfono, en ocasiones encontrar esta parte no es posible. Entonces igual me colocan, por favor, ahí en su documento que no pudieron encontrar los márgenes. En ocasiones se encuentra, pero hay ocasiones en que no. Entonces me debe de poner esa anotación para que yo sepa por qué no puedo hacer la configuración de su página. Y bueno, aquí es la parte en la cual nos va diciendo cómo lo hacemos. Y seguimos, dice, ahora vamos a seleccionar el título que se llama El uso de la tecnología para el aprendizaje y lo vamos a cambiar con el tipo de letra que es Arial, tamaño 14, negrita, color azul y alineación centrada. Esta parte ya lo hemos manejado, lo hemos manipulado desde la primera práctica, entonces ya no debe de ser extraño para ustedes el colocar este tipo de características. Recuerden, seleccionamos el texto. Está. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se pueda visualizar un poco más. Aquí ya se me fue. Y ustedes lo puedan visualizar. Entonces, recuerden que esto lo podemos encontrar en la ficha inicio. Y si no, pues le dan clic derecho acá y nos aparecen las características del texto. Cualquiera es correcto. Entonces nos dice que es Arial. Aquí. Arial, tamaño 14, aquí está el tamaño 14, nos dice que en color azul, aquí en donde está el color, le ponemos azul. Vuelvo a repetir, esto ya lo hemos manejado por mucho tiempo. Y alineación centrada, recuerden que las alineaciones nosotros las vamos a encontrar aquí en esta parte de inicio, en donde está la fuente, la ficha inicio, fuente, párrafo, ficha párrafo, y en la herramienta este es el que está a la izquierda, este es el centrado, este es a la derecha y el que nos está solicitando pues es este centrado. Nos debe de quedar así nuestro documento. Vamos avanzando, esto es lo que nos va indicando, vamos visualizando y nos dice que ahora los subtemas que aquí están, sitio web o website, cuáles son las mejores agencias de desarrollo web en México, Google Sites. Google Sites es otra, bueno, aquí nos faltó una coma, pero otro subtema es Google Sites. ¿Qué puedes hacer con Google Sites? Esos son los subtemas que yo voy a colocar. ¿Con qué característica? Bueno, aquí me dice que debe de ser tipo de fuente Calibri, tamaño 12, esto yo lo corroboré si lo tienen en los teléfonos igual que el otro. Todos en mayúscula y alineados a la derecha en color verde. Entonces yo voy a colocarlos. Acá lo coloco el primero, que es este, sitio web o websites. Me dice que Calibri, tamaño 12. Me dice que debe de ir en color verde. Ustedes elijan el verde, de preferencia que se vea. ¿Sí? Y aquí hay una característica importante. Te dice que todos deben de ir en color verde. Perdón, en mayúscula. Hay algunos subtemas, por eso yo los coloqué aquí, que están obviamente en minúsculas y hay que cambiarlos. Este primero no, este quedó en mayúscula porque así estaba, pero los demás hay que cambiarlos a mayúscula. Y aquí es donde vamos a ver una herramienta que muchos conocen, pero posiblemente otros no. Entonces nos dice que alineado a la derecha, entonces yo lo voy a colocar a la derecha. Acuerden que aquí están las alineaciones y lo voy a colocar a la derecha. Aquí debe de quedar. Al igual que lo hemos hecho, podemos hacer la copia de formato. Acuérdense, aquí está la copia de formato. Debo de tener seleccionado mi texto. Le doy la copia de formato.
y puedo utilizar o voy a utilizar el siguiente subtema que dice cuáles son las mejores agencias de desarrollo. Este es uno de los subtemas. Si se fijan, ya me lo colocó en Calibri 12, pero sigue estando en minúscula. ¿Cuál es la herramienta que voy a utilizarle para la mayúscula? Es esta. Está en la ficha inicio, en el grupo fuente. Aquí esta herramienta te aumenta el tamaño de la fuente, esto te lo disminuye, pero este te lo cambia. Aquí, vamos clic en la flechita y te lo va a cambiar. Está en minúscula, nosotros lo queremos a mayúscula y automáticamente nos lo va a cambiar a mayúscula. Volvemos a copiar el formato, ya nos dimos cuenta que si lo único que hay que cambiar es la mayúscula, pues lo hacemos aquí. El siguiente subtema es este, Google Sites, está en mayúscula, no vamos a tener mucho problema. Volvemos a copiar el formato y este es el último tema. ¿Qué puedes hacer con Google Sites? Recuerden, no lo sigue dejando en minúscula, miren aquí nos faltó por ejemplo el signo. Y hay que colocarlo, recuerden, a la derecha, pero además debe de estar colocada en mayúscula. Entonces, perdón, aquí se me olvidó seleccionarla y la vamos a colocar mayúscula. Los chicos que trabajan en teléfono, tampoco se los da. Entonces, bueno, pues ustedes tendrán que borrar el texto y escribirlo con mayúscula. Para todo vamos a encontrar obviamente una solución. Aquí sí no les voy a admitir que me digan es que no encontré la herramienta. Bueno, no la encontró, pero usted pudo hacer el cambio. En ese momento pudo hacer el cambio y lo colocó de mayúscula a minúscula. Lo escribe, lo reescribe, no hay problema. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta parte. Incluso aquí te dice cómo hacerlo. Dice, para facilitar tu trabajo, una vez que hayas colocado la primera característica al texto, puedes seleccionar la herramienta copiar formato y aplicar a cada texto solicitado. Para ello, coloca el puntero en el texto y observarás que tiene una forma de, aquí dice broca, debe decir brocha. Da clic en el texto y te lo cambiará. Para colocarlo en mayúscula, da clic en la herramienta cambiar mayúscula del grupo fuente. Observa el ejemplo, acá está, este es la herramienta. Entonces así te lo va a quedar. ¿Listo? Dice, selecciona el texto del tema, cuáles son las mejores agencias, y en la ficha inicio del grupo párrafo selecciona la herramienta viñetas. Entonces, aquí estoy, voy a colocar y me dice que voy a utilizar las viñetas. Las viñetas son una especie de figuritas que te colocan en los textos, que nos permiten darle formato a los elementos. Entonces nos dice que está en la ficha inicio, en el grupo párrafo, acá está mi grupo párrafo, y aquí está, es el que dice viñetas. ¿Sale? No te indica exactamente qué tipo de viñetas quiere, nada más te dice que le pongas viñetas, pero tú pudieras elegir si tú crees que amerite, pues le puedes cambiar el tipo de viñeta, puede ser el que tú creas conveniente. El chiste es que tú le coloques una viñeta, incluso puede ser y ya me quedo con viñetas. ¿Listo? Esto te sirve para ir resaltando algunos elementos que no quieres que sean numerados, pero sí que sean resaltados en tu texto. Entonces ya tenemos esta parte que son las viñetas. Y aquí lo tenemos. Dice, selecciona el texto del tema que puedes hacer con Google Sites. Selecciona alineación y alínealo a la izquierda. Entonces, ¿qué puedes hacer con Google Sites? Pues prácticamente ya está colocado hacia la izquierda. ¿Ok? Aquí a lo mejor fue algún error que tuve. Ya tenemos aquí H. Y luego dice, selecciona los textos de cada uno de los temas. Bueno, aquí yo creo que el error fue seleccionar la... perdón. Vamos a colocar entonces nuestro texto que esté a la izquierda porque posiblemente había quedado a la derecha si es que hicimos algún cambio. ¿Sí? Y ahora vamos a aplicarle la numeración.
Entonces, seleccionamos los textos de estos temas y ahora vamos a colocarle la parte de la numeración. Entonces nos vamos a colocar aquí, ya seleccioné el texto, que está seleccionado. Y ahora le voy a colocar la numeración, que es muy diferente a la viñeta. La viñeta es una cosa, la numeración es otra. Está al lado de la viñeta, aquí está el párrafo, aquí tenemos la numeración y me dice que seleccione este. Ahí es donde me decía que el texto lo voy a colocar aquí, alineación de número izquierda, esta es la parte que voy a seleccionar. Entonces en esta parte de mi ejercicio que me decía selecciona los textos del tema, que es esta parte, lo que me está solicitando es que la alineación que voy a colocar es alineación de número izquierda, es esta la elección que voy a colocar, esta alineación de número izquierda es esta y la voy a colocar. Entonces aquí está, alineación de número izquierda, este es el que me está solicitando. Le voy a dar clic y así me va a quedar. Puede haber colocado obviamente otra característica, pero bueno, este es el que me está solicitando, nada más que aquí lo puse mal porque es el de alineación de número izquierda y yo puse este, pero está en mayúscula, entonces aquí me ponen el que está en minúscula. Sin embargo, si usted lo puso, pues sin ningún problema lo puede dejar, pero realmente es este el que nos está solicitando, es este, el de la numeración, porque el otro no lo va a dar con letras. Entonces, aquí sí es importante ponerle numeración. ¿Por qué? Porque aquí sí estoy seleccionando qué es lo que puedes hacer con los sitios. Y te lo está solicitando por numeración para que tú veas la parte más importante, que es crear un sitio, actualizar tu sitio, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está este texto. Vamos a ver qué prosigue. Y esta parte pues ya la colocamos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a colocar la configuración de los párrafos. La configuración de los párrafos es los textos que tú tienes dentro de tus subtemas. Y entonces vamos a visualizar cuáles son los elementos que nos pide. Estos son sencillos. Esta parte no la habíamos trabajado y es el momento en que obviamente necesitamos trabajarlo. Y es la parte de la alineación, la sangría, el espaciado, el interlineado. La sangría es el espacio que se presenta cuando vas a colocar un texto. No sé si a alguno de ustedes les haya pasado que les dejaron en la escuela que dejaran una sangría. Anteriormente, cuando se hacía a mano, te decían sangría de 1 centímetro, tú tenías que medirle 1 centímetro y de aquí adelante empezar a escribir. Esa es la sangría. El espaciado es el espacio que hay entre párrafo y párrafo. O sea, aquí termina un párrafo y aquí empieza otro. Hay un espacio entre este y este. Ese se llama el espaciado. Y el interlineado es el espacio que hay entre línea y línea. O sea, entre esta línea y esta línea, ese se llama interlineado. Entonces, esos son los elementos que debe de contener un texto o un párrafo. El espaciado, el interlineado, la sangría. Y obviamente también el justificado. Si se fijan aquí la alineación está colocada a la izquierda. Entonces voy a seleccionar mi texto, acá está. Y voy a colocar las características que me están solicitando. Aquí dice que debe de ser, puedo aquí colocarle. Y me dice que debe de ser alineación justificada. Yo puedo colocar la alineación desde aquí, si yo quiero. ¿De acuerdo? También hay que visualizar que el tipo de texto que nos soliciten sea el que obviamente nos indica. En este caso, vamos a ver si nos pide un tipo de letra especial. Pues no lo indica, pero bueno, en este momento lo voy a colocar. Sí, aquí está. Seleccionar los textos de cada uno de los temas y aplica las siguientes características. Tipo de fuente Arial, tamaño 10. Entonces yo sí me acordaba que lo había puesto. Entonces vuelvo a hacer, seleccionamos. El tipo de fuente es Arial, cambio el tipo de fuente Arial, tamaño 10. ¿Ok?
y vamos a colocar la alineación. Nos dice que nos vayamos a este puntito donde está el párrafo, hay una flechita que se llama flecha de más, que es esta, que está aquí. Yo le doy clic y me va a aparecer la misma ventanita que obviamente aquí aparece. Y aquí es donde vamos a seleccionar lo que nos pide. Desde aquí yo puedo seleccionar la alineación. Aquí me dice la alineación, yo la coloco justificada. Si no, lo pueden colocar desde el texto. Acuérdense que ahí están las alineaciones. La sangría, ya les expliqué que es el espacio que se coloca antes de empezar el texto. No te la pide a la izquierda, no te la pide a la derecha, te la pide especial. Aquí te dice especial y tú la vas a colocar en la primera línea. Entonces aquí está en la primera línea. La sangría francesa es diferente. Cuando tú vas colocando las características de tu texto, aquí te va mostrando cómo va quedando. Por ejemplo, si yo pusiera una sangría francesa, vean cómo la coloca, es muy diferente. Entonces me la pide en la primera línea y me la pide en 1.5, bueno, porque automática aparece en 1.25, pero yo aquí le voy a aumentar a 1.5 y ya me colocó la sangría aquí en el espaciado. Luego me pide un espaciado, aquí está el espaciado, el anterior y el posterior, y me lo pide en 6 puntos. Yo le voy agregando aquí 6 y aquí estaba en 8, pues yo la bajo en 6. Y el interlineado es en 1.5, entonces aquí en el interlineado dice múltiple, yo lo voy a colocar a 1.5 líneas. Y me va a dar un espaciado y dice que nada más le voy a dar a aceptar. Si observan ustedes, ya me colocó entonces el texto, aquí me puso la sangría, me puso el espaciado, el interlineado y así es como me van a quedar mis textos. Alguien me podría decir, y bueno, puedo hacer lo mismo que hice con los textos. Sí, sí lo puede hacer, pero hay ocasiones en que hay características que no le va a colocar. Entonces, miren, vamos a probarlo. Puedo darle copiar formato. Posiblemente el tipo de texto sí me lo va a cambiar, pero va a haber algunas cosas que no. Entonces, en ese caso, yo tendré que corregirlas manualmente. Aquí parece ser que si no lo hizo, si nosotros verificáramos o corroboráramos, si efectivamente sí nos dio las características que nosotros solicitamos, probemos con el segundo. Si no lo hiciera, entonces hay que hacerlo de manera manual. Ya vieron cómo se hizo. Vamos a seleccionar el siguiente, que sería este texto. Aquí no lo dio, no es conveniente hacerlo porque nos va a quitar las viñetas, entonces en esta parte no lo hacemos. No nos conviene hacerlo porque nos quita las características que nosotros teníamos, pero vamos a ver en el siguiente texto. Pues miren, también no lo hizo, entonces ya tenemos esta parte. Aquí lo que sí es importante es que verifiquemos. Posiblemente no le vamos a poner la sangría ni el interlineado ni el espaciado, pero lo que sí es importante es cambiarle el tipo de letra, porque el tipo de letra que tiene no es, este es un Calibri 11, entonces aquí tendríamos que cambiarle el tipo de letra a Arial, como nos la piden, en tamaño 10. ¿Listo? Y lo que sí podríamos poner en un momento determinado es el espaciado ante el interlineado. Miren, aquí trae una sangría francesa. No se la vamos a quitar, lo único que le vamos a poner es el interlineado de 1.5 líneas para que nos dé nuestro espaciado. Y aquí volvemos a cambiar el tipo de letra porque no es el que necesitamos. Es Arial tipo 10 y le colocamos el interlineado a 1.5 líneas. Incluso si quisiéramos ponerle aquí el espaciado anterior y posterior, pues también se podría. Y le pondríamos, bueno, no, aquí no, la sangría aquí si no la ponemos. Porque nos causaría mucho problema. Vamos a probar si no lo agrega. Pues miren, si lo colocó y ya está. Pues esta es la parte que tenemos que visualizar. Aquí ya tendremos la sangría. Nos dice que esta es la estructura del documento. Más o menos así nos quedó.
y dice que guardemos el archivo con esas características. Entonces, lo guardamos. Es archivo, guardar como, recuerden, yo lo voy a mandar al escritorio, ustedes pues mándenlo en donde consideren que van a colocar sus elementos. Yo siempre lo guardo en el escritorio, pero ustedes si tienen una carpetita especial donde guardan sus documentos, pues ahí guárdenlo, sin ningún problema. Entonces lo de siempre es primer apellido, guión bajo, segundo apellido, sin acento, guión bajo, su nombre. Recuerden que si tienen muchos nombres, solamente pónganle uno, guión bajo, y vamos a corroborar que efectivamente sea el nombre adecuado. Formato de párrafo y su grupo. Entonces, formato de párrafo. Ahí si se les va un espacio entre el texto formato de párrafo, no hay ningún problema. Hay veces que no es por eso que les bajo la calificación, sino porque no ponen las características que les está colocando. Y finalmente dice que grupo, y vuelvo a insistir, aquí yo no le escribo la palabra grupo, le voy a poner mi grupo. Si mi grupo, por ejemplo, no sé, es el 165, pues le pongo 165 y lo guardo. Importantísimo, siempre checo. Reviso si configuré mi página. Reviso si puse mi título con las características que me pide. Reviso si le apliqué las características a mi subtema. Reviso si le apliqué las características a mi texto, que es tipo de fuente Arial 10 con alineación justificada. Reviso si apliqué viñetas a estos temas. Reviso si le apliqué numeración a estos temas. ¿Sí? Y por último, guardarlo con estas características y esto te va a dar tu calificación de 10. Aquí aplicarle las características te da 4 puntos. Es muy importante que lo cheques. ¿Ok? Y ya me quedaría mi texto. No importa si me quedó el texto en 2 hojas o en 3 hojas. Aquí yo te muestro cómo quedó, pero no implica que te deba de quedar exactamente igual. Si tú quieres que te quede exactamente igual, pues lo único que haces es bajas este subtema y sería conveniente para que observes no te quede en diferentes elementos, porque si no, pues por pura lógica te queda un texto arriba y un texto abajo. Entonces tú nada más lo bajas y ya te quedó de manera perfecta. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, entonces sería la manera en que se guarda. Si hice modificaciones, pues vuelvo a guardar ya nada más en esta parte. Y ahora ya lo único que tengo que hacer es pues subirlo a mi ejercicio, a mi plataforma. Recuerda que a ti te va a decir añadir envío. Te aparece tu flechita que está subiendo. Aquí en tu escritorio de trabajo le das clic en esta herramienta, que es el que te va a permitir ver lo que tiene tu computadora. Y bueno, yo lo voy a colocar aquí en el escritorio. Recuerden que estaba en el escritorio. Y se llamaba formato de párrafo, es este. Entonces minimizo aquí mi escritorio. Y lo único que voy a hacer es lo voy a arrastrar. Recuerden, eso es todo lo que tienes que hacer. Arrastrar tu ejercicio. Aquí está. Lo arrastro y lo suelto. Y ya nada más hago guardar cambios. Y ya me quedó. Cuando ya te lo califique, en la parte de abajo te van a salir pues todos los comentarios que yo te pueda realizar.